Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar. Quiero presentarles, ven para acá, al equipo. Nosotros somos una empresa llamada Sinergia Activa, que nos dedicamos a mejorar las habilidades de comunicación y de aprendizaje. Y bueno, hoy me acompañan en el equipo. Bueno, preséntense cada quien. Javier. Y bueno, yo voy a dar la conferencia, Jorge Pineda, y ellos van a estar de staff, por si alguien se marea o se muere, sucede mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Antes de iniciar esta conferencia que se llama Libera la mente para lograr tus metas, me gustaría saber cómo se enteraron de nosotros o cómo están aquí, o qué fue lo que les llamó la atención de la conferencia. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se enteraron de nosotros? Yo estoy viendo vocablo y fue como... ¿Es alumna de vocablo? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿William? A través de Facebook. De Facebook. Ok. Muy bien. ¿De alguna otra forma? Por Pilar. Ok. ¿Alguna otra forma? Yo aquí en el pizarrón. Aquí en el pizarrón. Ok, muy bien. Sí, aquí. Aquí. Ok. Muy bien. ¿Y? Bueno, vi aquí para empezar este lugar yo conocí una red de empleo y me dieron a conocer las diferentes alternativas que existían. Entonces yo vine ya a pedir información y inscribirme a un curso muy interesante por ahí. De momento de estarme inscribiendo, veo que en el mostrador está ahí anunciando este tema y me llamó mucho la atención. Ok, excelente. Esta conferencia la dimos ya también la semana pasada, el jueves. Aunque les confieso la verdad, no me gusta hablar de lo mismo dos veces, entonces este es diferente. O sea, si alguien ya vino a la anterior, esta va a ser un poquito diferente, pero tiene que ver con lo mismo. Libera la mente para lograr tus metas. Nosotros, como empresa, tenemos una labor también que hacemos de servicio que tiene que ver con esto de lo que estamos haciendo en Punto México. Esto sin ningún costo, es simplemente para incentivar más a la gente que logre sus metas. Bienvenidos y muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta iniciando, ¿no? Si hablamos de metas, ¿ustedes creen que se puede predecir el futuro? Sí. Sí. ¿Alguien opina que no? No. No, ok. A ver, los que dicen que sí, porque sí. Porque lo que ha habido antes es lo que va a haber después si no hay cambios. Ok, muy bien. Lo que ha habido antes va a haber después si no hay cambios. Ok, muy bien. Predecir como tal, pero tal vez lo podemos crear en nuestro futuro. Ok, muy bien. Planeando nuestro objetivo, nuestras metas, podemos crear ese futuro que queremos. Ok. Podría ser que predecir. No me convence. Ok, muy bien. ¿Alguien opina algo diferente? Yo creo que al 100 no se puede predecir, pero sí podemos propiciar, de acuerdo a experiencias anteriores y cuestiones que ya se han llevado a encaminar lo que nosotros queremos hacer lo que queremos. Ok, excelente. Muy bien, al final voy a volver a hacer la misma pregunta y a ver qué decimos, ¿no? de esa misma pregunta. Primero, si han ido alguna vez con algún psicólogo, yo soy psicólogo de profesión. Normalmente un psicólogo hace al inicio lo que se llama encuadre, ¿sí? El encuadre, un quito del wifi porque se va a estar metiendo cada rato. El encuadre es como una serie de reglas para que todo funcione. Primero, les recomiendo, no es que esté prohibido, ¿no? Les recomiendo que se regalen este tiempo para que no tengan interrupciones de su celular o algo. Si tienen algo, lógicamente cada quien tiene cosas, dependiendo de sus labores, pueden tomar la llamada o algo, pero sí les recomiendo mucho que en lo particular, para que estén bien concentrados, podamos estar al pendiente solo de eso.
Se vale participar y preguntar. Esto no es un monólogo, ¿sí? Es más, no lo considero ni siquiera una conferencia como tal, le ponemos así el nombre, pero me gustaría mucho que fuera un diálogo porque se van a dar muchísimos puntos que podemos dialogar. Y al final les vamos a pedir, de hecho les dieron hace ratito una encuesta, que al final de esa encuesta nos pongan en la parte de atrás, ya al final, antes de entregarla, la opinión de esta conferencia, para qué les sirvió, si les gustó o no les gustó. Eso nos ayuda también a darnos cuenta cómo les ayuda a ustedes. Les voy a hablar 3 minutos de quiénes somos y qué hacemos como empresa, como Sinergia Activa. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto Comunicadores Inteligentes, que es incentivar en México y en los lugares donde estamos creciendo cada vez más la cultura de la comunicación, que se dé mucha formación a la gente en la comunicación. Creemos nosotros que si la gente aprende a comunicarse mucho mejor, el 95% de los problemas serán solucionados desde el nivel personal hasta el nivel político y social, ¿sí? Esta es parte de una serie de conferencias y cursos que nosotros damos acerca de emprendimiento. Tenemos otras conferencias o cursos que tienen que ver con aprendizaje, con comunicación, con la familia. Por ejemplo, vamos a iniciar también un ciclo a padres de familia, debido a que hoy en día ya hemos dado algunas conferencias a padres de familia, y cuando las damos normalmente al final se quedan como 30 padres de familia haciendo fila como consulta, ¿no? Y entonces son temas muy, muy interesantes que también nosotros abordamos. Lo que hacemos nosotros en nuestros alumnos es desarrollar lo que llamamos su marca personal, que es su memoria, atención, retención, concentración, aprendizaje, más la comunicación con oratoria, habilidades sociales, negociación, asertividad, diferentes temas, lenguaje corporal, creatividad, debido a que hemos tenido muchos alumnos que han tomado cursos anteriormente de cualquier cosa y nos mencionan que a través del tiempo se olvidan de esos cursos. De hecho, hay estudios científicos que hablan que después de 6 meses de tomar un curso vas a retener un 5, un 10% si acaso. Y mucha gente solamente retiene la pura emoción, es decir, ¿te acuerdas de aquel curso que tomamos, Mateo, hace como 3 años? Sí, estaba bien padre, me acuerdo que estaba bien padre. ¿De qué trataba? No me acuerdo, pero estaba bien padre. O sea, nomás nos queda como la sensación. Entonces, lo que nosotros hacemos es primero que nuestros alumnos tengan mucho mayores habilidades para retener, organizar la información, para después hacer uso de ella más adelante, y por eso lo unimos también con la comunicación, ¿sí? Tenemos una visión como empresa, les comparto esto porque esa visión es parte del por qué estamos haciendo esta serie de conferencias. Nos interesa empoderar a las personas. Más adelante vamos a ver la definición de empoderamiento, pero hemos conocido, y estoy seguro que todos nosotros hemos conocido personas que tienen mucho talento, muchas habilidades, ¿sí? Precisamente, y nosotros identificamos ese talento y lo desarrollamos mucho más. Nosotros, por ejemplo, le generamos a nuestro alumno una estadística de que, imagínate, si tú con las habilidades que tienes actualmente has logrado muchas cosas, imagínate qué lograrías si tuvieras ese potencial 3 veces más. Sí, entonces ya el alumno se pone a soñar y dice, no, pues, ha habido alumnos que me dicen, hace poquito un director de un hospital me decía, no, pues no estaría aquí. O sea, ni te imaginas, estuviera muy, muy, muy arriba. O sea, no sería director de un hospital, estaría muy, muy arriba, ¿no? Precisamente esto ayuda a transformar vidas. Nosotros vemos al sistema para influirlo y para evolucionar como sociedad. ¿Qué es un sistema? Por ejemplo, nosotros en este momento, al encerrarnos en este lugar, estamos siendo parte de un sistema, o sea, decidimos ser parte de este sistema, de esta conferencia. Cuando salimos allá a la calle, ¿qué otros sistemas formamos nosotros mismos? La familia, ¿perdón? De urbanidad, ¿qué más? Del trabajo, ¿qué más? De la escuela de inglés, de los amigos, ¿sí? Y me vuelvo parte de un sistema. Entonces todo el tiempo nos estamos moviendo
en micro y macro sistemas. La colonia es un sistema, ¿sí? Entonces creemos que si nosotros empezamos a influir al ser humano, también eso nos va a ayudar a evolucionar como sociedad. Miren, ¿cómo empezaron las grandes revoluciones, las independencias? ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo? Como una idea. Una idea y le dijeron al otro, oye, fíjate que se me ocurre tal cosa. A uno, entre dos personas. Y después, esos dos, a otros dos, y esos cuatro, otros cuatro, y así sucesivamente. Entonces, nosotros queremos influir al sistema para evolucionar en muchas cosas. Nos dedicamos principalmente a la neuroeducación, neurooratoria y neuromarketing. Esto de neuro significa que son estudios científicos o modelos basados en estudios científicos acerca de cómo funciona el cerebro. Para el cerebro, adelantando un poquito esto, para el cerebro no hay nada ni bueno ni malo. Simplemente es si funciona o no funciona. De hecho, en alguna ocasión se me quedó muy grabado, muy grabado. Yo soy mi padre es de formación católica, así desde que yo fui muy chiquito. Él es maestro de Biblia, ¿no? Y todo eso. Entonces recuerdo que en una clase se me quedó muy grabado que una persona muy estudiosa de la Biblia decía algo que me llamó la atención, ¿no? Siempre me llamó la atención cuestiones de la historia y cosas así. Y decía, ¿sabían ustedes que en la Biblia no existe la palabra bueno ni malo? Que es una traducción que le dieron después a las cosas. Dice, pero realmente tú te vas al lenguaje original y lo que dice es, por ejemplo, ya ven el Génesis que dice, Dios creó tal cosa, tal, y creía que era bueno, ¿no? Entonces, dice este personaje, decía que tal cual como fue escrito, no existían esas palabras que decían, Dios creó tal, y creía que funcionaba. Entonces, como funcionaba, lo dejó. Y si tú te fijas en la sociedad y en todos lados, lo que prevalece es porque de alguna manera funciona. Ya sea, volvemos a poner bueno o malo, ¿no? Para otros. Porque, por ejemplo, si yo, imaginémonos, ¿no? Que voy con un narcotraficante y le digo, oye, quiero trabajar contigo, pero no mato a nadie, ni tengo arma y me da miedo. ¿Qué crees que me va a decir? ¿Funciona o no funciona? No funciona. ¿Bueno o malo? Pues para ellos malo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, dependiendo las cosas, es para lo bueno o malo que sería. Más bien, hablando de cuestiones del cerebro, es si funciona o no funciona. Un claro ejemplo. En la escuela, en la secundaria, en la primaria, hay un montón de cosas que se hacen que no funcionan, pero se siguen haciendo desde hace 2 siglos. Por ejemplo, que haya grupos muy grandes, ¿funciona? ¿Sí? No funciona. Que le digan al niño, no masques chicle en clase. Tú le preguntas a una mamá, a una maestra, oiga, ¿por qué? ¿Qué te contesta? Pues porque lo dice la regla, ¿no? Y punto. Y resulta que universidades internacionales han descubierto que mascando chicle en clase pueden aprender los niños un 25 o un 35% más. Fíjate qué curioso. Sí, pues si los dejaran rayar en el pupitre, también aprenderían más los niños. O sea, fíjate qué cosas tan locas, ¿no? Pero sin embargo estamos llenos de muchísimas y muchísimas cosas que suceden en nuestro entorno que no se valoran si funcionan o no funcionan, simplemente se dejan como esto es bueno o es malo, pero pues según quién, ¿no? Nosotros entonces trabajamos con modelos basados en estudios científicos, lo que muchas veces no nos enseñan ni en la escuela ni en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a ir introduciendo al tema. Miren, el activo más poderoso con el que contamos es nuestra mente, ¿sí? Hay inclusive algunos dichos que dicen algo así parecido como que si tú inviertes acá, o sea, si tú sacas de acá para invertir acá, luego acá se va a encargar de ¿qué? De llenar acá. ¿Será verdad o no? ¿Sí? Imagínate, ¿qué órgano es más poderoso que la mente para que logremos el éxito? Digo, claro, si el corazón no sirve, pues tampoco, ¿no? Pero me refiero, fíjate cómo la mente es lo más importante para el logro de las metas. Y vamos a hablar precisamente de qué es lo que a veces atora la mente, qué es lo que la puede impulsar,
cuáles son alimentos interesantes para lograr metas, ¿no? Les voy a pedir un favor. Si traen con qué anotar, y si no lo pueden hacer mentalmente, pero de preferencia si traen con qué anotar mucho mejor. Ubiquen 3 metas. No porque no quiero que tengas 10, 20, 30, ahorita te voy a explicar por qué. Pero ubica 3 metas que tú consideres las más prioritarias para ti en este momento, para que nos sirvan de materia prima para esta conferencia. ¿Listo? Les dejo 30 segundos para que las piensen. Pueden ser familiares, culturales, sociales, éticas, sexuales, no sé. Ustedes quieren. No las van a decir, no se preocupen, que son privadas. Pueden ser con ropa, sin ropa. Miren, les voy a decir, ayudándoles un poquito a las metas, una meta debe de tener una fecha de caducidad, si no, no es una meta. O sea, yo para el 15 de abril de tal cosa, quiero lograr tal cosa, ¿sí? Otra cosa importante es la meta. La meta debe de ser cuantificable, medible. ¿Sí? Es decir, si fuera económica, no, pues quiero ganar tanto dinero. Si fuera viaje, no, pues quiero bajar 3 veces al extranjero en este año, pero ¿a dónde? ¿No? También. Entre más clara tenga el cerebro la meta, es mucho más probable que lo logre. Ahorita les voy a decir por qué. Muchas veces por eso no se logran las metas, porque realmente no son metas. Son pensamientos, son deseos. Y como deseos, la mente lo pone en la carpeta de deseos y pues ya, así como de, pues sí, sientes bonito pensando en ello, pero punto, ¿no? Miren, estas son estrategias inclusive que se utilizan para superaprendizaje, que deben lógicamente de ser un hábito, no son mágicas de la noche a la mañana. El cerebro funciona por carpetas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a leer algo, cualquier cosa, ¿sí? Vamos a suponer, voy a tomar que aquí tengo un libro, ¿no? Entonces, en este libro habla sobre, por ejemplo, negociación, un ejemplo. Entonces, ese libro, yo antes de leerlo, le tengo que decir a mi mente por qué y para qué lo tengo que leer. En serio, que no lo crean, o sea, así como lo quito. O sea, tú así como si le estuvieras orando a Dios, así a tu cerebro. Así de cerebro, mira, este libro lo voy a necesitar porque yo trabajo mucho con clientes. O sea, explícale a detalle. Porque trabajo con clientes, porque me interesa dar un mejor servicio, porque me interesa al momento de estar frente al cliente tener alternativas que nos permitan solucionar, bla, bla, bla. Entre más claro le hables a tu mente de para qué quieres eso, la mente al momento de leer ese libro va a almacenar esa información en esa carpeta. ¿Sí? ¿Y qué crees que va a pasar? Que cuando estés en plena negociación, tu cerebro va a abrir esa carpeta, ¿sí? Y se va a ir a esa información y te va a ayudar. A lo mejor te suena bien raro, pero te lo voy a comprobar y lo puedes comprobar de miles de formas que así funciona la mente. Imaginémonos que Wilmer es una persona que a mí me hizo mucho daño, mucho daño, ¿no? Él se burló de mí en la primaria y era el típico que me hacía bullying, ¿no? Entonces de repente yo en otro momento de mi vida veo a una persona que se parece mucho a él. Entonces en cuanto lo veo, ¿qué hace mi cerebro? ¿Qué creen que hace? Lo relaciona y abre la carpeta de, ¿sí me explico? Y empiezo y lo veo y me cae gordo desde que lo vi. No, es que yo me quiero, ¿sí? No quiero estar con él.
Por eso que me recuerda. Así pasa muchas veces cuando algunos hombres o mujeres que decimos, es que todas las mujeres son iguales. ¿Qué conclusión? Digo, ¿cuántas mujeres necesitan que pasen en la vida de un hombre para que saque esa conclusión? A veces una. Fíjate, con una ella dice, todas las mujeres son iguales, o las mujeres también, ¿no? Con uno que la engañó o algo, todos los hombres son iguales. ¿Te fijas cómo la mente funciona en carpetas? Así funciona, todo. Y puedes ponerlo en muchos ejemplos, ¿no? Pero siempre así de simple. Entonces, si yo ya sé que funciona así, al momento en que voy a hacer algo, primero necesito ubicar, si es como mi GPS, por eso les digo, esta conferencia, de verdad de corazón, quiero que les sirva, que les funcione. Al final vamos a dejar algunas actividades que son muy prácticas y que te van a ayudar a asegurar tus metas, ¿sí? Entonces, de esta conferencia no quiero que sea nada más algo bonito, que lo recuerdes, eso estaba bien padre, los dibujitos que ponían. No me interesa que realmente se logre algo con esto. Ahora fíjate bien, dice el tema de la conferencia, libera tu mente. ¿Liberarla de qué? ¿De qué crees? ¿De qué se imaginaron cuando vieron el tema? De prejuicios, miedos, muy bien. Paradigmas. ¿Qué más? Confusiones, muy bien. Ignorancia, falta de información. Muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a trabajar algunas cosas de esas. Les comento, normalmente nosotros trabajamos más, no digo como modelos científicos, entonces vamos a conocer cómo funciona el cerebro para lograr las metas. Miren, esta frase: los pájaros nacidos en jaulas creen que volar es una enfermedad. ¿Qué opinan? Es una metáfora, lógicamente, ¿eh? Los pájaros nacidos en jaulas creen que volar es una enfermedad. ¿Quién entiende? Adelante. Salir de nuestros esquemas es una enfermedad. Ok, ajá. Esquemas mentales. Ok, muy bien. ¿Entiendes? Que bueno, el hecho de mantenerse siempre en el mismo lugar. Hay temor como a lo desconocido, entonces prefieren refugiarse en el mismo espacio que el conocer y arriesgarse afuera. Excelente. Miren, aquel que no logra metas, por lógica, te dirá que tú tampoco podrás. Miren, la gente normalmente, ¿qué dice del dinero? Que es malo, ¿no? Que te envicia, te corrompe. Y si te digas, esa gente que dice eso no tiene dinero. Entonces, ¿cómo puedes hablar de algo que no tienes? Me refiero si tienes de que pues, han tenido como amiguitos, algo así. O sea, pero me refiero a que muchas de las personas que a veces juzgamos algo, lo hacemos normalmente sin conocerlo a profundidad. Oye, para ayudar realmente a la humanidad, ¿se necesitará mucho dinero o no? Yo conozco un montón de gente que tiene unos proyectos impresionantes y no tiene dinero y no ayuda a nada. ¿Es que perdón? Es un papel, si lo pongo está destinado a lo mismo del peso que el dólar, ni que la libra esterlina, ni que el euro. Entonces, cada quien le da un valor específico. Entonces, pues no necesariamente se necesita dinero. Si yo quiero ayudar a alguien con mis acciones, puedo hacer de acuerdo. Sí, totalmente. Pero es una herramienta, si Sí, es tienes, una herramienta. vas a llegar a más gente. Sí, me refiero a la humanidad, ¿sí? No me refiero a nuestros amigos, familia. Sí, se necesitará mucho dinero para ayudar a la humanidad. No se cuenta la madre Teresa de Calcuta y a veces una manera. No tenían el dinero para estar haciendo las cosas. No, ellos no lo tenían. Pero te Claro. Tenían que mover mucho para tener dinero. La madre de Teresa de Calcuta recaudaba millones y millones de dólares. No eran de ella,
pero sí los ocupaba para poder hacer la labor que ella hacía. Sí, a eso me refiero, no me El refiero a... Vaticano tiene hasta un banco, creo que es el estado más rico que hay en el mundo, el estado Vaticano. Sí, se necesita. Miren, a lo que voy con esto, fíjense bien. Normalmente hay una posición en la que se ve desde la jaula y hay otra posición de la que se ve desde fuera. Fíjense bien esta siguiente frase. Los pájaros que vuelan no tienen tiempo de distraerse mirando a los enjaulados. ¿Sí? Es decir, y lo he visto, fíjate cómo funciona el cerebro también. Cuando el cerebro no está ocupado, cuando el cerebro no tiene estímulos, ¿sabes qué le sucede al cerebro? Cuando le falta estímulos, cuando le falta información, por ejemplo, nuestro cerebro todo el tiempo necesita estar leyendo, todo el tiempo necesita cosas nuevas, es como el alimento para nuestro cuerpo. Sí, imagínate que hoy comas y la semana que entra no comas, y luego en un mes sí comes, y luego otro mes no comes, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a enfermar, se va a descompensar. Exactamente pasa lo mismo con la mente. Si yo todos los días le estoy dando la misma información, veo a las mismas personas, hablo de lo mismo, veo los mismos programas, todo, ¿sabes qué sucede? Que también la mente se descompensa. Y normalmente una mente que no está equilibrada y no está buscando nueva información, nuevo alimento, ¿sabes qué hace? Crea la información. Es decir, es como la persona que es chismosa. ¿Sabes por qué es chismosa? Como dicen por ahí, bueno, coloquialmente dicen, es que no tiene vida. ¿Tú crees que una persona que tiene la suficiente ocupación va a andar al pendiente de a ver qué hace el otro, el vecino? No, porque uno no vive tan feliz, así a veces uno se acuerda del vecino, lo saluda ahí, y para lo único que lo tiene uno es para saludarlo, ayudarlo, pero uno que va a estar al pendiente del vecino si uno está haciendo las cosas, ¿sí? Y está ocupado en otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que la vida nos encuentre volando. Esto es una metáfora para que precisamente no nos interese tanto la gente que vive en jaula. ¿A qué le llamo yo vivir en jaula? Personas que no han liberado su mente, de lo que vamos a hablar el día de hoy, para el logro de muchas cosas. Recordemos algo, miren, les voy a dar un GPS, le llamo yo, con una ubicación para entender este tema un poco más a profundidad de cómo funciona nuestro cerebro. A través de las neurociencias nos hemos dado cuenta que este monito de acá, este changuito de acá, casi es en nada diferente a este de acá. Casi es igualito, prácticamente igual. Y hay algo que nos va uniendo en la evolución, ¿sí? Que nos hace muy similares a todos estos seres, de manera simbólica. Lo único que han cambiado son las herramientas que utilizamos. Por ejemplo, si un gorila quiere atraer a una hembra, ¿sí? Hace diversos gestos. Entre ellos, uno de ellos puede ser que se empiece a pegar aquí, ¿sí? Cerca de sus partes, ¿sí? Sexuales. Entonces, los hombres hoy en día también hacemos lo mismo. No, lógicamente no así, pues no llegamos al antro y así de no. Pero es muy similar, te lo juro, en serio, ¿sí? El hombre llega y llega así, o sea, en esa parte, y llega así como, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, chiquita? ¿Sí? ¿Y qué hace? Simbólicamente, con otra herramienta, ¿sí? Representa eso mismo. Te voy a poner un ejemplo, otro. Cuando dos hombres se van a pelear, esos de secundaria, ¿sí recuerdan? Todo el mundo vio alguna pelea de secundaria o un inicio, porque yo nunca vi una, siempre veía que iniciaban y nunca empezaban, ¿no? O sea, así como que, ¿qué? ¿Por qué hacemos este gesto? ¿Qué bebés? Yo no sé qué. ¿Sí sabían que le hacen así? Y no te decían tus papás, mira, cuando te peleas haces así, y luego así haces acá, 45 grados, no, ¿verdad? Porque cualquier signo de tener una mandíbula más amplia significa que se tiene más testosterona. Entonces es como una simulación, es lo mismo que hace un gorila, exactamente lo mismo. Y empieza a hacer esto, tú te ves que hasta le das así, ¿no? Y todo. Entre más aparentamos tamaño, ¿sí?
pareciera como si le representáramos al otro macho tener más testosterona, ¿sí? Entonces por eso hacemos una serie de movimientos muy similares a estos compañeros de nosotros de hace miles y miles y cientos de miles de años, ¿no? De evolución. Entonces, entendiendo esto, quiero que entendamos que nuestro cerebro tiene algo muy similar en la parte instintiva a los animales. Somos prácticamente iguales a los animales en la parte instintiva. Ahorita vamos a ir revisando eso. ¿Qué pasa en el cerebro que dificulta el logro de metas? Lograr metas es fácil. O sea, tú ves a toda la gente que logra metas. Fácil me refiero estadísticamente. ¿Sí? Es como decirte, ¿es fácil tener un Mercedes-Benz? Estadísticamente, no, ¿verdad? No. Sí, exacto, a eso me refiero. Me refiero a la estadística, ahorita nos llevamos. Estadísticamente, ¿sí? ¿Es fácil lograr metas? No. La mayoría de la gente está por debajo de la estadística, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede eso? Ahorita vamos a ver que es más fácil lograr metas que no lograrlas. Pero nada más hay que conocer, ¿sí? El por qué sucede eso. Si quieres aprovechar al máximo tu potencial, debes conocer cómo funciona el subconsciente, ¿sí? Conociendo esta parte del subconsciente se nos va a ser un inicio de algo muy fácil para el logro de metas, para comprender cómo se logran las metas. Fíjense bien. Ahorita les voy a dar el teórico, el científico que habla sobre estos números. El 5% de toda la información que procesa nuestra parte consciente y subconsciente, más bien nuestro cerebro, es consciente. El consciente es ese que te dice, esa voz que te dice, ya me quiero ir, esto está padre, esto no está padre, tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Es esa voz, esa es la parte consciente. Normalmente el consciente solamente puede estar al tanto de una sola cosa, ¿sí? Por eso, si hay un distractor, inmediatamente el consciente se va hacia eso y tiene que volver a regresar. ¿Sí me explico? O sea, puede estar únicamente en una sola cosa. El subconsciente lo procesa el cerebro, un 95% se da de manera subconsciente. ¿Qué es esto? Es algo de lo que hablaba Freud y otros teóricos del psicoanálisis hace muchos años y que ahora se sabe científicamente exactamente el porcentaje. Antes Freud no sabía el porcentaje, simplemente decía que había una gran parte subconsciente. Esto es todos los pensamientos, habilidades, creencias, recuerdos, emociones, cultura, motivaciones, comportamientos, lo que se llaman improntas primarias. Una impronta es el rastro que queda de algo, de cualquier cosa. Es como cuando pones en una taza de café en la oficina, de repente la quitas y ¿qué queda? Queda heladito, ¿no? ¿Sí? O cuando constantemente metes tu carro en la cochera, queda la llanta, ¿no? De alguna manera va a quedar, ¿no? Ahí. Esas son las improntas. Se establecen esas improntas en nosotros de los 0 a los 7 años. Fíjense bien, esto necesito que pongan mucha atención. El 80% de todos los significados que va a adquirir tu cerebro para toda la vida los adquiere de los 0 a los 7 años. Es decir, ¿qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es la política? ¿Qué es la religión? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es el vecino? ¿Me explico? Ahorita les voy a decir por qué, pero todos hemos visto o decimos que los niños son como esponjas. ¿Se han visto? ¿Por qué decimos eso? Absorben todo, aprenden rápido. ¿Quién tiene niños de menos de 7 años? Ok, ¿y qué sucede si los dejas de ver 15 días? Ya hablan diferente, ya se expresan diferente, ya descubrieron cosas, ya tienen otra estatura, ¿sí? Es cierto, los niños son como esponjas. Ahorita lo voy a explicar científicamente por qué funciona así. Pero fíjate bien, la parte interesante es que todo lo que a ti te significa
fue establecido en esa etapa. Yo le llamo el sistema operativo del cerebro. Es como el Windows del cerebro, ¿sí? En donde va a pasar todo. Si el Windows se estableció de esa manera y tú quieres correr en ese sistema operativo un programa de otro sistema operativo como Android, por ejemplo, no vas a poder. Entonces, si por ejemplo a mí en mi familia me educaron mucho, pongo un ejemplo, es que Jorge, mira, tu abuelo fue jodido, nosotros fuimos jodidos, tú vas a ser jodido, ¿sí? Dios así lo quiso. Es más, de los pobres es el reino de los cielos. Quien diga eso le invito a que lea la Biblia bien, porque no dice eso, leala completa, ¿no? Porque muchos no la leen completa, ¿sí? Digo, no me voy a meter ahorita mucho en eso, pero... Y muchas cosas, no, y es que es tu cruz, y es que, no, tu abuelo odiaba a tu abuela, pero es que era su cruz, y sí me explico tantas cosas que sí. A mí me dijeron eso, y me les dijeron tantas veces y lo veía, yo voy a creer que es verdad. Es como, les digo honestamente, ¿no? En mi familia nadie se decía ni gracias ni por favor, porque era como, pues, somos familia, ¿no? ¿Por qué te voy a decir gracias y por favor? Entonces yo de repente llegaba a otras casas y veía que los hijos a los papás le decían, gracias papá, ¿me pasas el salero por favor? Y yo así, me senté en otro planeta, en serio, o sea, yo decía, ay, esto es... Y yo pues, ¿qué tenía que hacer? Imitar, ¿no? Así como, oiga señora, ¿me pasa el salero por favor? Así como que se me salía, ¿no? Porque no me lo enseñaron. ¿Sí me explico? Hasta que sales a la secundaria y que vas a comer a las casas de otros compañeros, te das cuenta que hay cosas diferentes, ¿no? O en los frijoles yo decía, ¿tiene crema? Y se me quedaban viendo así como, ¿para qué? Y unos, para los frijoles, ¿cómo que para qué? O sea, pero se me trata tan obvio, ¿sí? ¿Le pones crema a los frijoles? ¡Guácala! Pues ¿ustedes qué le ponen? Plátano, no, peor, ¿sí? Y ellos lo veían normal, porque así de simple con la comida es a todo. ¿Sí? Igualito, así cómo es un hombre, cómo es una mujer, cómo es el sistema político, todo eso lo vamos a escuchar. Les voy a decir una explicación de por qué sucede esto y cómo sucede esto. Este señor que se llama Bruce Lipton, se lo recomiendo mucho que lo busquen, todavía vive, sigue haciendo libros, sigue haciendo muchas cosas. Es el que está haciendo muchos estudios de esto y cómo influir, cómo cambiar también en esto. Él dice que la parte subconsciente procesa 1.000.000 de veces más información que la parte consciente. Es decir, que mientras me estás poniendo atención quizá a las palabras, realmente tu subconsciente está poniendo atención a 1.000.000 de cosas más que ni cuenta se da. Es más, ¿te ha pasado de esas veces que ves a una persona, te la presentan y la saludas y al final te dicen, oye, ¿cómo te cayó? Y que te dicen, no sé, es que algo de esa persona como que no. Y te dicen, ay, qué sangrón eres, ni te hizo nada. No, no es que me haya hecho nada. Algo como que el subconsciente, algo captó que tú no te diste cuenta. A lo mejor se parecía a alguien que te hizo algo mal, a lo mejor se parecía a una exnovia, no sé, algo, ¿sí? Pero de todo eso se da cuenta la parte subconsciente, lo que consciente no. Les voy a decir cómo se establece esto, porque esto es súper importante para entender el por qué a veces se nos dificulta lograr metas. Miren, esto lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio, esto lo quiero decir en todo México, ¿sí? Porque es algo que puede cambiar nuestra vida como sociedad. Estas son frecuencias del cerebro, ¿sí? Hay unas que se llaman delta, que son las más largas. Si fuera un sonido, voy a hacer, ¿no? Es como si fuera así, ¿no? Luego están las tetas, serían un poquito más rápidas, y ahí sucesivamente hasta llegar a las gamma, que son, ¿sí? Son muy, muy rápidas. Todo esto nos habla de momentos del cerebro en los que está consciente o menos consciente. A niveles delta son niveles súper profundos, como cuando estás en la mera jeta así de dormido así totalmente sin moverte, no nada.
Las ondas teta, digamos que son aquellas en las que las personas estamos como muy relajadas o hipnotizadas inclusive. Cuando una persona la hipnotizan, la llevan a estos niveles, ¿sí? En los niveles, entre nivel alfa, por ejemplo, sería estar relajado, estar sin hacer prácticamente nada, sin pensar, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Ahorita ustedes quizás están más o menos entre alfa y beta, que es un nivel en el cual estamos conscientes, estamos prestando atención, nuestro cerebro está pensando, pero no estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿sí? Las ondas gamma ya son cuando una de dos. O estás sumamente enojado, pero de esas veces que casi esa persona va a matar al que se le ponga enfrente, o está sumamente en pánico. ¿Sí? O sea, cuando la persona está, por ejemplo, imagínate la gente que estuvo en las Torres Gemelas, que vio todo eso, estaba a millón acá todo el tiempo. Todo el tiempo estaba, ¿sí? En ese nivel. A lo mejor si una vez sufriste algún asalto o algo y tu cerebro se pone en esos niveles muy ¿Para buscar la supervivencia? Sí, ahorita menciono, sí, pero esto es para activar, o sea, activar mucho, pero esta vez es tanta activación que hasta genera de 2 hojas. Hay gente que se queda así, pasmado, pero se supone que eso es para huir, ¿sí? Pero ¿por qué genera también quedarte pasmado? Acordémonos del GPS, imaginémonos que somos unos cavernícolas, ¿sí? ¿En qué momento necesitábamos, como cavernícolas, quedarnos así quietos? Exactamente, cuando a lo mejor iba pasando un depredador que tú sabías que no lo ibas a hacer y que iba solo a lo mejor y así de no te vean, ¿no? Así entre los arbustos, ¿sí? Por eso tenemos esa respuesta ya en nuestro subconsciente. Y la otra era atacar, que también se genera acá. ¿Cuándo lo usábamos? Como cavernícolas. Como un igual más pequeño. Sí, o en grupo, o sí, así como que, órale, vámonos, ¿no? Entonces se activaba ese tipo de frecuencias. Entonces, esto es algo que es evolutivo. Ahora viene la parte interesante de todo esto. Fíjense bien. Cuando una persona está hipnotizada, todo lo que se le diga a manera de sugerencia, el cerebro lo toma como una verdad. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Cuando una persona está hipnotizada en estos niveles, todo lo que se le diga a manera de sugerencia, el cerebro lo toma como verdad. Como un ejemplo. Si ustedes escuchan a alguien que hipnotiza, ¿cómo le dan las instrucciones? No le dicen, ponte duro. Eso no funciona. Si hacen eso es que no es un buen hipnotista, tiene ahí palero, ¿no? El cerebro, ¿cómo funciona? Le dice, en estos momentos tu cuerpo siente cada vez una sensación más dura, ¿sí? O sea, lo hace como de manera indirecta, ¿sí? No lo dice, ponte duro, porque el cerebro está comprobado científicamente que no acepta las órdenes. Tanto así que, por ejemplo, ¿o a ti te gusta que te den órdenes? Mira, a lo mejor las haces porque te van a correr, porque te van a pegar la mamá, por eso. Pero internamente en el cerebro, cuando se voltea el jefe, ¿qué haces? Así, ¿no? ¿A poco no? O sea, no lo acepta. Tu mente no lo acepta. Lo haces porque sabes que hay una consecuencia, pero la mente no acepta órdenes. Entonces, en una conferencia que di por ahí, les decía a los padres de familia, ¿a poco les funciona a ustedes como padres que le digan hacia tu cuarto, hacia tu cuarto, hacia tu cuarto, hacia tu cuarto? Funciona. Entonces, ¿por qué lo haces? Si no funciona. Lo hicieron contigo, lo odiabas y tú lo vuelves a hacer. Entonces, ahorita les explico, ¿no? Esa parte. Fíjate bien qué sucede acá. Los niños de los 0 a los 7 años todo el tiempo están aquí. Entonces, ¿qué crees? Que su cerebro está hipnotizado y todo lo que escuchen, todo, aunque no estén prestando atención, su cerebro lo toma como verdad. Todo. Por eso les dicen que los cerebros de los niños son como esponjitas.
Yo lo he visto con sobrinos, chiquitos o algo, que están por acá platicando de tonterías y el niño tú lo ves ocupado, y de repente al día siguiente habla algo de lo que hablaron de allá. Es que las mujeres son unas no sé qué. Y tú dices, ¿dónde lo escuchó? Y ni el niño sabe. Pero ¿qué sucedió? Que como su cerebro está instalando el sistema operativo, está absorbiendo todo. Si tú instalas un sistema operativo en una computadora, vas a ver que lo primero que te dice la computadora es conéctate a una corriente electrónica porque vamos a jalar, o sea, te está diciendo necesito mucha energía, ¿sí o no? Y te dice, si no tienes la batería suficiente, ni lo instales, mejor dale para atrás. ¿Sí me explico? Porque el niño está gastando su cerebro mucha energía para poder instalar el sistema operativo. Entonces, en el sistema operativo, si tú instalas, por ejemplo, Windows, ya no le puedes dar para atrás. O sea, le das para adelante y ya te jodiste, ya empiezas, y ya no le puedes hacer para atrás. Es lo mismo con el niño. Hasta los 7 años, el niño ya tiene otra forma, ¿sí? Ya puede acceder a este tipo de ondas y ya puede discernir que sí, que no. Pero antes de eso está al 100%. Entonces, ¿por qué lo digo que quiero ir por todo México a hacer esto? Imagínate si nosotros cuidamos más lo que los niños ven, lo que los niños escuchan, su sistema operativo solito les va a pedir lograr metas, les va a pedir hacer cosas positivas. ¿O a poco un niño me refiero que no esté muy influido por los padres, por la gente menor, no por los padres, por gente a lo mejor negativa? ¿Tú lo ves que es flojo? O sea, en sus metas, no en las tuyas. Porque el cerebro del niño no entiende el por qué debe tener la cama. ¿Sí me explico? El día que el cerebro del niño lo entienda, lo va a hacer. Pero es como la mamá cuando llega y dice, a mí llegaban al psicólogo, ¿no? ¿Me arregla mi hijo? Y yo, sí, ¿qué le hace falta? ¿La afinación o qué, no? Entonces decían, es que se porta mal. Y yo, empezó a hablar de niños de 3 años. Y yo, ¿y qué le dice usted? Pues que se porte bien. ¿Y usted ya le explicó qué es portarse bien? Ay, no, pues es obvio. Obvio para ti. Pero el niño no entiende qué es portarse bien. El niño necesita comandos específicos que le digas qué es portarse bien. Es más, si tú le pones juicio a sus actividades, el cerebro lo va a rechazar, porque lo ve como una orden. Ya en otro momento veremos esos temas en particular, ¿no? Pero nomás quería que quedara claro esta parte del por qué, si yo tengo instalado durante mis 0 a 7 años, yo por ejemplo te hablo de mí, yo vi una familia donde todos mis tíos eran empleados y llegaban de su trabajo quejándose del jefe y hablando tonterías del trabajo, ¿sí me explico? Y todos los días lo único que hacían los domingos era, la diversión era el fútbol, ¿sí me explico? De grande, si yo quiero ser empresario, no tengo el sistema operativo para ser empresario. Porque automáticamente serías el malo. ¿Perdón? Automáticamente serías el malo. Exactamente. Ni el apoyo, ni el sistema operativo. Entonces me va a costar, va a ser así como desinstalar el sistema operativo, ¿sí? Para volver a reinstalar muchos elementos, ¿sí? Por eso cuesta tanto trabajo. Entonces, si yo vi un espacio, un lugar, yo viví en un espacio donde no era normal lograr metas, para mí no va a ser normal va a ser muy difícil. Pero si viví en un ambiente donde todo el mundo logra sus metas, donde yo veía a mi papá que se quedaba sin dinero, ¿qué importa? Me voy y todo, y a los 6 meses ya tenía otra vez mucho dinero. ¿Y qué hace mi mente? Pues el dinero es fácil, nomás te pones a trabajar y punto. Pero mucha gente, ¿qué pasa? Se queja de que no hay trabajo con la caguama en la mano. Es que no hay trabajo. La gasolina, ¿ya viste cómo? No tengo ni carro, pero. ¿Sí? Y acá comprándose, ¿sí? Y comprándose la chela y todo,
pues oye, con ese sistema operativo, menos. Es por eso que los hijos de padres exitosos, ahora sea económicamente, profesionalmente, suelen tener más éxito también en la vida. Depende, fíjense bien. La mayoría, muchos empresarios, ¿qué sucede? Que vinieron de familias muy pobres. Entonces vienen de familias muy pobres donde tuvieron muchísimas carencias. Entonces de repente ellos la hicieron muy bien y lo que hacen es, o sea, inconscientemente, acuérdense que como les dije acá, esto es doble, también en eso puede ser doble. Inconscientemente dicen, yo le voy a dar todo a mis hijos para que no sufran como yo. Al momento, y hacen una empresa exitosa, y el día que le dejan en las manos a su hijo, la empresa se va a acabar. ¿Por qué? Porque no la valoraron, porque tuvieron todo. ¿Han visto la película de Nosotros los Nobles? Sí. Si no la han visto, vean, es así, igualito. ¿Qué pasó? El papá se hizo un millonario, pero venía de las peores calles del DF, ¿no? Y de repente, ¿qué tuvo que hacer? Pues dijo, oye, he creado unos inútiles. Entonces tengo que hacer que valoren lo que vale el dinero, ¿no? Entonces, si ese padre, por ejemplo, que fue muy exitoso, hace lo mismo, es inteligente y dice, oye, yo conozco, por ejemplo, conozco una persona que gana un promedio de 1 millón, 1,5 millones al mes, y su hijo de 15 años va, papá, ¿me das para gastar? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya fuiste con tu mamá? ¿Ya hiciste el jardín? ¿Ya esto y lo otro? No. ¿Y ya que va? Le da 20 pesos. Sí. Así. Y si quiere más, esto. Y así, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Sí? Y ahí es donde dices, wow. Y después ese hijo, lógicamente se va a hacer de una manera similar. Va a valorar el dinero. Es decir, yo sé de dónde viene eso. Así tengas 10 millones de dólares, vinieron de un lado. ¿Sí me explico? Se crearon de una manera. Entonces, mientras el cerebro del niño entienda que viene de un lado, es bueno. ¿Sí? No importa si es poco o mucho dinero. De hecho, a veces la gente que gana menos es la que más gasta. ¿Sí? Y por eso es la que menos logra metas. ¿Sí? Este verbo crear en primera persona, ¿cómo se dice? Creo. ¿Y este? Creo. En primera persona, los dos, sí, son yo creo. No es coincidencia, ¿eh? Las grandes culturas que hicieron muchos lenguajes antiguos, que de allá vienen todo lo que nosotros hablamos, sabían perfectamente la sincronía que tienen las palabras con lo espiritual. Por ejemplo, los celtas hablaban de una palabra que se llama abracadabra. ¿La han escuchado? No patas de cabra, eso ya fue de linda, creo. ¿Sí? Abracadabra significa en celta, yo creo lo que creo. O sea, yo creo de crear lo que yo creo. Es decir, que si primero en mi mente yo creo que no voy a lograr algo, ¿qué crees? Tienes toda la razón. Si por ahí comienzas, imagínate que ahorita que les dije las 3 metas, hagan sus 3 metas. Ay, pues esta nunca lo hago, pero ahorita pues la pongo para ver qué dice, ¿no? No la vas a hacer. ¿Sí me explico? O sea, primero piensa en esas 3 metas si de verdad crees de creer en ellas que las puedes hacer. Porque otra cosa también dicen que deben de ser alcanzables. Un ejemplo, lo que ahorita hablábamos del Mercedes. Para una mente que cree que sí puede tener ese Mercedes, es fácil. Pero ¿cuántas mentes dicen, no, eso es imposible? Para mí, con lo que gano y con este país tan jodido, no hombre, ¿cuándo voy a tener un Mercedes? ¿Qué crees? Claro, pues va a ser imposible. Porque si no lo crees, ni siquiera vas a hacer lo necesario para llegar a eso. Imaginémonos que Mateo es un gerente de recursos humanos y yo no creo que me van a dar el trabajo. O sea, digo, no, es que a mí me faltó estudiar,
yo no soy rico, estoy bien feo, no, a mí en vez de talco me echaron sal, o sea, nada me sale bien. Entonces fíjate, creo eso. Entonces llego a la entrevista laboral, fíjate, ¿cómo voy a llegar? ¿Entusiasta? ¿Cómo voy a llegar? Si es que, buenas tardes. Oye, ¿me dan el trabajo? Normalmente déjanos su currículum y ya ves, te dije, ¿ves que es cierto? Que no iba a tener un trabajo. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Sí? Porque si yo creo eso, así camino. La gente que te dice, ¿cómo estás? Y que te dice, pues ahí llevándola. ¿Cómo son en sus acciones? ¿Determinados? ¿Están logrando metas? No, jamás. Por eso te digo, yo creo lo que creo, eso es abracadabra. Las personas que dicen, pues en México, ¿cómo quieres que esté? Así me contestaba. Y yo, pues deberías de conocer otros países para que de veras sepas lo que es bueno. Deberías de conocer, ¿sí?, a otros países para que veas que de verdad estamos en la gloria, que hay un montón de oportunidades, pero hay gente que hay arriba que nos tiene hipnotizados. Simplemente puedes salir a la calle, es más, puedes mentarle a la madre del presidente. Pero pues no les pasa nada. Y no te pasa nada, ¿no? Puedes hacer muchas cosas. En otros países, si le metas, ya te estuvieras desmembrando. Sí, en serio. Lo que pasa es que no conocemos otros lugares. ¿Sí me explico? Entonces hay tantas oportunidades, tanta libertad, pero de repente nos ponen unas jaulitas, ¿no? Como si pareciera que no nos pudiéramos mover. Y actuamos de esa manera, porque creemos y eso es lo que creamos. Entonces acuérdense siempre de esa palabra, abracadabra. Cuando estés pensando algo, y abracadabra. O sea, esto que yo estoy pensando ya está hecho. ¿Por qué? Porque así pienso, porque la neta sí lo creo. Si no lo crees, mejor búscale por otro lado, porque no va a funcionar. Esa es la primera regla de tus metas. Si neta, de verdad, de corazón, no lo crees, mejor elimínala, porque lo más probable es que no vaya alineada con tu misión de vida. No voy a hablar de eso, pero todos tenemos una misión de vida. Entonces, lo más probable es que si de verdad no la crees, no va en tu misión. A lo mejor esa meta te la implantó alguien. Si yo explico a la hora, es que mi papá fue médico, entonces mi meta es ser médico. ¿Qué caro cuesta un profesionista sin vocación? Muy caro. ¿O a poco no se nota una enfermera con vocación y otra sin vocación? Mira, hay enfermeras que yo me quito así el sombrero. Así, pero que uno dice, wow, que inspiran, que me ponen la piel chinita. Y hay otras que igual médicos, igual doctores, igual maestros, igual de todo. Se nota. ¿A poco no? Entonces, primero pregúntate, ¿esa meta de verdad la creo? ¿O fue algo que pues le quiero dar gusto a alguien? Porque puede ser. Nuestro cerebro, a grandes rasgos, tiene un hemisferio que trabaja de manera más racional y otro que trabaja de manera más emocional. Las neurociencias han descubierto que muchas de se puede decir que más del 70% de las decisiones las tomamos de manera emocional, pero al final las llevamos a dar un paseo por el racional. ¿Sí? Como un ejemplo, toda la publicidad en la televisión, ¿es racional o emocional?
O sea, de racional no tienes nada, ¿te has fijado? Nada. Que si te pones un perfume, ¿qué pasa en el comercial? Ya tienes un ejército de mujeres de este tipo, modelos, ¿sí o no? Persiguiendo. ¿Ya? Que si tienes el carro fulano de tal, se sube una chava así impresionante y no hay tráfico. ¿Te digo que nunca hay tráfico en los comerciales? No, por ahí empieza, ¿no? Que no es nada más. Y son las 3 de la tarde, no sé. Hasta hay uno de, creo que de Versa o no sé de cuáles, que se ven aquí por los arcos de Guadalajara, ¿no lo han visto? Y está sol. Y dice uno, no, hombre, pues qué bárbaro, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esa es la mediodía. Pero siempre lo vamos llevando hacia la otra parte. Fíjate bien, cuando no logramos una meta, también hacemos lo mismo. Por ejemplo, emprendemos algo, no, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy acá, yo voy allá. No lo logré, ¿y a dónde crees que lo llevo después de llevarlo al emocional? Lo llevo al racional, para no lastimarme demasiado, porque estoy chillando, ¿no? Pero digo, es que a mí pues, no tuve papás ricos como Mateo, pues por eso yo no pude, ¿sí o no? Pues es que a mí yo no estoy guapo, pues por eso no me va bien. Y ponemos una serie de pretextos que tienen que ver con la parte racional. ¿Sí me explico? Siempre aguas mucho con este señor de acá, este hemisferio, porque este es el que muchas veces da las razones para continuar igual. Si usáramos el puro cerebro emocional, ¿sabes qué sucedería? Seríamos así como, viviríamos como tipo duendes y hadas y viendo arcoíris y todo eso, y nos estaríamos dando una serie de topes y topes y topes y topes, pero lograríamos más cosas. ¿Sí? Un cerebro emocional se necesita mucho, por ejemplo, que lo desarrolle un emprendedor. Un emprendedor necesita dejar de pensar en los números y pensar en pura acción y no, yo voy a hacer y yo voy a esto y yo voy acá y voy a hacer grandes cosas y voy a hacer unos convenios, voy a conocer a Carlos Slim, y por esa emoción está muévese y muévese y muévese y muévese. ¿Y qué crees? Muchas veces sí pasa lo que estaba pensando, pero si lo pongo desde el lado racional, dicen que análisis causa parálisis. Imaginémonos que yo me dedico a las ventas, ¿no? Entonces vendo carros. Por aquí hay alguien que vende carros. A ver si es cierto, si es lo que digo. Entonces yo de repente le veo facha al señor así, no, se ve que no trae. Atiéndelo tú, Wilmer, ándale, tú ve. Ya era Wilmer es un nuevecito, ¿no? Y él pues, con todas las ganas que va, ay, mi primer cliente, qué chido, ¿no? Y de repente ese señor de guarachas y todo, pues ahí va a comprar una flotilla de 200, 300 carros, ¿no? Era el dueño, pero pues como viene del rancho de los aguacates y todo eso, pues ahí tenía, ¿sí? Ahí los aguacatitos y hasta dicen los señores, pues ¿sabes que ahí tengo unos centavitos? A lo mejor le dicen así, ahí tengo unos centavitos. Ah, pues ¿qué te imaginas, no? Centavitos, y sacan los centavitos así de, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese cerebro racional juzga. Entonces dice, esa meta, esa no es para mí. ¿Sí? Esa meta es muy... No, esa es para otros. Esa son para los que tienen suerte. Y así, ¿no? Pero si tú dejaras volar un poco más, ese es otro tip que te doy. Deja volar más la parte emocional. Sueña. Por soñar no cobra. O alguna vez te ha llegado a tu mail o a tu estado financiero, tu tarjeta de crédito, un cargo de Dios que te dice, soñaste demasiado en este mes, se te cobra un 15% adicional, algo así. ¿Sabes qué pasa cuando tú piensas en tus sueños? Piensa en los sueños. Piensa en un sueño grandísimo, grande que tengas. Por un momento piensa en él y sosténlo en tu mente 5 segundos. Simplemente
¿Te pone de buen humor o mal humor? Entonces, ¿y cómo prefieres estar, de buenas o de malas? Entonces, si vas a estar pensando en el sueño, ¿cómo vas a estar todo el día? De buenas. Es como un niño cuando dice, mañana nos vamos a ir, no, es más, mañana no, en una semana nos vamos a ir al mar. ¿Cómo crees que está esa semana ese niño? Yo recuerdo. No, yo estaba, o sea, nada más de saber que en una semana iba a ir al mar, ya veía de otra manera la realidad. ¿A poco a ustedes no les pasaba? Con los niños que tienen actualmente, ¿no les pasa así? Bueno, a veces de adulto todavía te pasa, Ah. la mayoría. Por eso les digo, hay que seguirlo haciendo. No digo que no nos pase a todos, pero a veces sí, si nosotros sabemos que va a suceder algo, por ejemplo, un gran sueño que yo tengo, eso me pone de buenas y eso me prepara, me alinea. Esa es la verdadera ley de la atracción. La ley de la atracción no es nada más pensar, quiero un Mercedes, quiero un Mercedes, quiero un Mercedes. Sí, va a llegar el Mercedes, te va a atropellar el camión. ¿Sí? Quiero el Mercedes y ahí sí llega el Mercedes, porque son Mercedes o Volvo. Pero es alinearme, es decir, la ley de la atracción sería algo así como, me va a ir súper bien, o sea, independientemente de lo que pase, me va a ir súper bien, voy a conseguir trabajo, o sea, estoy súper preparado, voy con toda la actitud, lógicamente también tengo lo básico para ese puesto. Entonces, ¿cómo voy a llegar a la entrevista? ¿Cómo voy a llegar? ¿Con energía alta o baja? ¿Y al cerebro qué le gusta más? ¿La energía, el ver en los demás, la energía alta o la baja? Alta. Entonces, ¿cómo va a llegar? Hola, licenciado, ¿cómo ha estado? Un gusto. ¿Sí? Encantado de estar aquí. Y él por lo menos va a decir, mira, por lo menos no se ve huevón. ¿Sí? Sí, porque fíjate bien, todo lo que el cerebro vea como energía baja, ¿sabes con qué lo relaciona? Vámonos a la época de las cavernas. Las cavernas, fíjate bien. Imagínate que tú tienes un montón de... Éramos unos cavernícolas y estábamos... ¿Tu nombre cuál es? César, Jesús y yo. César, Jesús y yo estábamos platicando de que tenemos un montón de hambre. Sí, estábamos acá fotografiando, ¿no? Entonces de repente vemos una cebra a lo lejos y así sí, acá. Pero la cebra iba así. ¿No la comemos? ¿Sí? Cómetela tú. ¿Por qué no te la comerías? Pues, no sé, la primera impresión es que puede estar enferma o algo. Todo lo que sea de energía baja o así, el cerebro a nivel subconsciente lo relaciona con enfermedad. A nivel subconsciente. Entonces, por eso la gente, cuando se te acerca a esa gente así de... ¿Qué pasa con esa gente? ¿Se te acerca a veces? ¿Te dan ganas de hablar con esa gente? Porque el cerebro lo representa a nivel subconsciente como enfermo. Y todo lo que se mueve de manera normal, ¿sí? Todo lo que tiene energía alta, lo representa el cerebro como salud. Solo para aclarar, Sí. ¿este es el derecho o el izquierdo? Este es el izquierdo, es como si fuera así. ¿Sí? Como si estuviéramos viendo lo de arriba. Okay. Este es el izquierdo y este es el derecho. En los zurdos es lo contrario. ¿Sí? O sea, si eres zurdo, es muy probable que tu cerebro esté al revés. Claro, según yo es al revés, ¿no? Supone que el cerebro izquierdo es el emocional. No. Sí, y el derecho es el racional. Por eso, no. El cerebro izquierdo es el racional. Es acá donde está toda la parte numérica, lenguaje, toda la parte racional. Y el derecho es el emocional. Es que trabajamos con la derecha y es el muslo izquierdo. Ah, exactamente. Y era nuestra mano izquierda y esta mano derecha. Exactamente, está cruzado. ¿Sí? Entonces, acá atrás, si nos abriéramos, están como los cables cruzados. La parte izquierda maneja la derecha y viceversa también. ¿Listo? Esto es algo que las neurociencias han descubierto, también es importante entenderlo para el logro de metas.
el cerebro es mediocre. Suena medio raro, suena fuerte, pero es verdad. ¿Sí? El cerebro es mediocre. ¿Sí? Lo primero, les voy a decir las razones del por qué es mediocre. Primero, el cerebro toma decisiones por ahorrar energía. Porque muchas veces este tipo, por ejemplo, de salón no está lleno. El día jueves que dimos la conferencia, yo creo que por el día también estaba a reventar, no había gente hasta parada. Sí, aquí. Dimos la misma conferencia, esta misma que estoy dando. No la misma, porque a mí me aburre, no le cambio cosas. Pero el tema era el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Te lo aseguro que muchas veces si tú le dices a alguien, oye, vamos a una conferencia donde hablas sobre lograr metas. ¿Qué te dice la gente? Que normalmente el cerebro de la gente, ¿qué le dice? ¿Cuándo es? ¿Eh? Me da huevo. Ay, no. ¿Y dónde? No te va a decir así, a lo mejor te va a decir, ¿y dónde es? ¿Cuándo? Ah, ¿tan lejos? ¿Y te vas a llevar el carro? ¿Y sí o no? ¿Cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Aparte tenemos como una onda con el lunes, ¿no? Ah, sí. El lunes, Sí. Y luego el lunes, no, o sea, no diles que lo hagan otro día, ¿sí? X cosas, ¿no? Van a dar certificación. Sí, van a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, porque si tú le hicieras caso a tu cerebro, en este momento estarías en tu casa viendo la novela o, sí, no sé, cualquier otra cosa. Porque el cerebro siempre va a tender a ahorrar energía. Y estar aquí, poniéndome atención, hace que tu cerebro gaste unas 5 veces más energía que estar viendo la tele. ¿Saben eso? ¿Sí? Por eso, cuando nosotros estamos viendo la tele, como ya está todo hecho, o sea, no es lo mismo como a las personas que les tocaron las radionovelas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que estaban escuchando y que, ay, Juan Pedro Armando, no sé qué, ha de haber dado el beso así, o sea, te lo imaginas, ¿no? Y la televisión ya no hace eso, la televisión ya no da todo mascarito en la boca, casi vía, sí, en la mente, así, o sea, mascarito. Entonces, ¿qué hace? Que el cerebro se ponga en estados como hipnóticos, baje sus defensas. ¿Por qué crees que los niños los ponen a ver la tele? Porque su cerebro también. ¿Sí? Y son las niñeras de este siglo. Entonces, el simple hecho de estar aquí, los felicito porque ese es un avance, es un ahorro, es menos ahorro de energía. Entonces tienes que acostumbrar a tu cerebro a que ahorre una energía de manera diferente. Ahorita más adelante les voy a dar un ejercicio de cómo decirle a tu cerebro que vas a ahorrar más energía logrando metas. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Lo que les decía hace ratito. ¿A poco no pasa así? Hay un poder impresionante, ¿eh? Esto se los digo como recomendación personal. Si quieren hacerme caso, bueno, si no, no hay problema. Deja de ver la tele unos meses y vas a ver cómo vas a tener mucha más energía. Vas a ver cómo te va a surgir una creatividad impresionante, entre otros beneficios. Te vas a ahorrar más de luz también, eso es otro beneficio, sí que te va a aparecer por ahí. Pero de verdad, es impresionante cómo la gente prende la tele para no ver nada. O sea, no es de que, hoy van a pasar el programa de Méndez, ¿sabe qué fregados? Y es el que quiero ver. No, o sea, llega la gente a su casa y ¿qué hace? Y a ver qué hay. Y no, y al final, después del cable y 584.824 canales, no hay nada. Pues claro que no va a haber nada. Para la mente que no sabe qué quiere, pues no hay nada. ¿Sí me explico? No hay nada. Yo prendo la tele y yo tengo 2, 3 programillas ahí que me gustan mucho. No están, vaya, los apago. O pongo una película que yo quiera ver y punto. ¿Sí? Entonces, la mayoría de la gente lo hace ya como si fuera una niñera. Tomamos decisiones también por miedo.
entre más miedo tengas, entre más miedos tengas, más consumista vas a ser. Fíjate, entre más miedos tengas, más consumista vas a ser. En esta película de la que acaba de pasar de Will Smith, por cierto, muy mala, pero no se buena, entre ellas manejaba que la publicidad era gracias al miedo, al tiempo y al amor. No la he visto, pero sí sé cuál es. Bueno, pues, Pero bueno, creo que eso es la verdad. O sea, no tienes miedo y adquieres. Necesitas más tiempo. Todo el tiempo todo el mundo se está quejando del tiempo. así es. Lo que pasa es que, mira, cuando el cerebro tiene un espacio en blanco, que en este caso sería como el miedo, trata de rellenarlo simbólicamente. Es como aquella persona que tiene baja autoestima. Entonces, la persona que tiene baja autoestima tiende a querer tener parejas, no más con lo más, o sea, como compañía, ¿no? Entonces se convierten en codependientes y luego cuando terminan casi se suicida, ¿no? Porque inclusive es que era mi media naranja, es que si media no sé qué, es que y a la semana ya se acuerdan. O sea, estaban a punto del suicidio, casi vas a evitar que se aviente del. Casi tú te matabas también, y a los 3 días ya eran con otra. No, pues. ¿Sí? Es por eso, porque siempre cuando hay miedos o cuando hay un incompleto, el cerebro tiende a querer rellenar espacios. Es como, miren, voy a poner acá un dibujo. Y rápidamente, así, rápido, me van a decir qué es, qué te dice tu cerebro que es este dibujo. Rápido, ¿qué es? ¿Sí? Ok. Círculo. El requisito para que sea un círculo es que tiene que ser una raya continua de puntos que no tienen fin. Aquí, a pesar de que no se rellenó el espacio, el cerebro, ¿qué dijo que era? Un círculo. ¿Te fijas cómo nuestra mente, cuando ve algo incompleto, inmediatamente ve patrones y dice, eso ha de ser tal cosa, eso es normal? No es que esté normal, sino que es la manera como funciona. Entonces, digámoslo así en este ejemplo, que los miedos es como si fueran esto, como si nos hicieran esto en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para verlo redondito? Pues llenarlo. Si no lo puedo llenar yo, pues lo lleno ahí con chicle, plastilina, no es lo mismo con comprar cosas. Es como, hay personas que en su foto de perfil, digo, muy respetable y todo, pero su carro, y está en el carro, ¿no? Y tú los ves, o sea, los ves acá en la calle, y nomás se suben al carro y les cambian, ¿no? Y hasta se vuelven machos, y acá que tantas chavas, nunca, no sé por qué esos nunca traen chavas arriba, se miren que siempre andan con chavos. Hasta los otros igual, y acá buscando chavas, ¿no? Y el sonidazo y todo, ¿no? Sí, es que es en serio. ¿Iban a decir algo? Y también, o sea, que el miedo también puede ser un gran impulsor, ¿no? O sea, si tú también tienes miedo, te impulsa también a hacer algo. ¿Cómo a qué? Pues a tomar un riesgo que tal vez no habías querido. Ok, miren, lo que pasa es que hay algunas emociones que se le parecen, pero el miedo como tal no impulsa a comprar, impulsa a moverte para llenar cosas. Sí, por ejemplo, hay otras cosas que ya, por ejemplo, hay algo que se llama eustrés. Fíjate que está el estrés, distrés y eustrés. Eso sería como el eustrés, más bien. El eustrés, eu significa bien. Es como el estrés positivo. Sí, por ejemplo, yo voy a dar una conferencia y estoy así, qué chingón, no, y se siente acá, lo podríamos llamar miedo, no es miedo, es como fuego. Le llaman en la neurooratoria el fuego del orador, o sea, como que si no lo haces con ese miedo, con esa parte, no se siente. Es como eso que te impulsa y sería como ese eustrés. Lo que pasa es que son palabras que a veces como que no usamos muy comúnmente,
Pero tal cual, la representación del miedo lo que genera es otra cosa, o sea, el miedo como respuesta fisiológica, ¿sí? Inclusive, hablándoles un poquito del miedo, está comprobado también biológicamente que solamente hay dos miedos naturales. Todos los demás son 100% aprendidos. ¿Saben cuáles son los miedos que tienen los bebés pequeños? ¿Cuándo muestran así que se vuelve así como un miedo? Miedo se vence. Ajá, exacto. Cuando tú, por ejemplo, le haces esto, ¿qué hace el niño? Cuando lo avienta, ¿qué hace? Miedo a no tener sostén, ¿sí? Ese es uno. Y el segundo, a estímulos fuertes, ya sea ruido, ya sea que lo toquen, lo que sea, pero que sea inesperado y fuerte. Son los únicos. Todos los demás lo aprendimos. Tú hubieras un bebé pequeño, una serpiente, ¿y qué hace con la serpiente? Le hace una araña, la agarra. Le da lo que sea, sí, hasta se la come. Me agarra por acá, ¿no? Pero ya después entra la mamá, fíjate bien, está con la serpiente. ¡No hagas eso! Pues asocia el grito con la serpiente. Y ya ve la serpiente y ¡ay, mi mamá! Así como... Sí, es eso. Sí, o sea, no es la serpiente, es la interpretación que nos dieron acerca de eso, ¿no? Entonces, fíjate, ponte a pensar cuántos miedos tenemos. Son aprendidos. De los 0 a los 7 años, el 80% de los miedos que tenemos todos son aprendidos. Eso te ayuda a empezar a entender. Igual no te los vas a quitar al 100%. Es más, hay algunas personas que dicen, inclusive hasta se han estado haciendo muchas pruebas científicas de eso que les voy a decir que está muy loco, y dicen que hasta traemos cosas de vidas pasadas. ¿Sí? Hasta que, por ejemplo, que se a lo mejor te dan miedo a las cucarachas, es por una razón de otra vida. Si te da miedo a las alturas, es porque a lo mejor te moriste en el rascacielos, no sé. Sí, o en algún lugar, eras de los, ¿cómo se llaman los que hacen un ritual en era volador de papantla y te caíste, no sé. Eso es otro tema, ¿no? Pero los miedos no son naturales. Precisamente por eso lo que decíamos hace ratito, las noticias. Las noticias, todo, no son las noticias, todos los medios de comunicación son un negocio. ¿Quién paga las noticias, las novelas? ¿Quién las paga? Los que salen en los comerciales. Y ellos dicen, esto sí ponlo, esto no ponlo, esto. Y si pones esto, no te lo pago. No te lo pongo. No, y el mismo dueño tiene que tener su ideología. Por eso, exactamente. Entonces, es la ideología del dueño. Yo quiero que la gente piense de esto, de esta manera. Sí, porque ni siquiera los medios de comunicación no generan por sí solos. Ellos no generan. Ellos negocian y venden espacios. Y esos espacios que venden hacen que permitan ellos seguir. Entonces, si un dueño, oye, imagínate, es como, una vez conocí a un gerente regional de un banco, muy conocido aquí en México, y me decía, Jorge, si de repente un cliente llegaba, por ejemplo, él estaba en la zona de Michoacán, entonces imagínate la zona de Michoacán, aguacateros, todo ese tipo de... Si tú has ido a un banco en Michoacán, en Zamora, en Uruapan y todo, vas a ver de lo que... Tú vas con tu depósito de 2,000 pesos que vas a hacer y llega gente de ¿cuánto va a costar? 483,000 pesos y traen moneditas y lo así como chino. Entonces dice este señor que llegaba gente de repente molesta porque alguna a lo mejor el de la entrada le hizo mala cara al señor. Entonces de repente, quiero retirar mi cuenta bancaria, le llevaba con el gerente. No hombre, dice, a mí me tocaba rogarles, casi llorarles, arrastrarme, invitarlos a comer, llevarlos a su casa, no sé qué hacer. Porque si me sacaban esas cuentas, a mí me castigan lo que no tienes una idea. ¿Sí? Es lo mismo. Imagínate que en los medios es lo mismo. Tú tienes, yo te estoy pagando tantos millones de dólares. Si no dices eso, entonces me voy con la otra televisora. Y llegas que hacen, no, está bien, como tú quieras.
Si quieres en 3D lo pongo y si me explico, así es. Digo, no voy a hablar mucho de eso, ¿no? Pero no hay que tener tantas neuronas para darse cuenta de que así es la realidad, ¿no? Otras, tomamos decisiones por sobrevivencia. Eso es importante que lo anotes porque al final vas a ver cómo podemos unir esto para lograr metas. Por sobrevivencia, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Hoy en día, el tener un celular para mucha gente es sobrevivencia. No es sobrevivencia ¿a qué? A la adaptación. Todos los amigos tienen iPhone, entonces si yo no tengo un iPhone, estoy fuera. Todos toman, y si yo no tomo, estoy fuera. Todos tienen carro, y si yo no tengo carro, estoy fuera. ¿Sí me explico? No es el carro, no es el celular. Mira, tan no es el celular que dime qué porcentaje de la gente que tiene un smartphone de buen nivel lo utiliza sus recursos al 100%. Para nada. Ingeniero que lo requiere precisamente Sí, para chamba, sí, que claro. traer otro. Ay, no, hay gente que necesita traer hasta de última generación porque lo necesita, es una herramienta de trabajo, hay gente que sí. Pero la mayoría de la gente trae cosas que no, es simplemente como por cuestiones de sobrevivencia. No le llamo yo aparentar, no. Es una manera simbólica que el cerebro crea así como que tengo que cuadrar con este ambiente. ¿Sí me explico? Entonces, si yo no tengo esto, mi cerebro me dice que voy a estar fuera. Yo no quiero estar fuera. Quiero sobrevivir a eso. ¿Sí queda claro? Ser aceptado, encajar. ¿Mande? Ser aceptado, encajar. Exactamente, encajar, porque somos seres sociales. Eso está comprobado desde hace mucho tiempo. Somos seres sociales. ¿Cómo le ayudas a la adolescencia? A lo mejor uno ya empieza a tener un poco de conciencia. Pero la adolescencia, pues se hace como que es la vida. Exactamente, miren. Es que, desgraciadamente, o afortunadamente, un hijo se comienza a educar 20 años antes de que nazca. ¿Sí? Es decir, con los paradigmas, las herencias del padre. Entonces, si yo no resolví muchas cosas que yo vengo arrastrando, por pura lógica, nadie puede dar lo que no tiene. Es muy complicado en esos momentos. O sea, eso es lo complicado que llega la gente al consultorio. Oiga, es que mi hijo arregla porque ya está la droga, ya esto, ya lo otro, ya lo... Así como de... Pues imagínate, es como si le llevas a un doctor ya con cáncer y con sida y cirrosis y... Pues, ¿qué te va a decir el doctor? Pues, no soy mago. ¿Sí? Es complicado, aunque sí se pueden hacer muchas cosas. Ahorita nos llevará mucho tiempo, pero les voy a dar una recomendación que ayuda muchísimo. Acompañamiento. ¿A qué me refiero? ¿Qué es acompañamiento? Acompañamiento es que si yo soy su padre, escucho, convivo, sin juicio. Está bien cabrón. La otra vez estaba platicando con mi esposa de esto y le estaba diciendo, ¿por qué tú crees? Hoy en día ni te imaginas lo que hay en internet. Yo creo que ni te imaginas. O sea, yo creo que algunos sí se imaginan, pero muchos no se imaginan. O sea, puedes acceder con una facilidad así en segundos, en instantes, a la más peor de las peores pornografías que te puedas imaginar. O sea, ni te puedes imaginar de cuál. Y los niños hoy de 8 años, 10 años, 12 años tienen convivencia con eso. Entonces, de repente ese niño que tiene en sus manos eso, va con otro niño y se lo enseña. Y ese otro niño, ¿qué le dice? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Lo escucha o no lo escucha? Lo escucha, sin juicio. ¿Y cómo es eso? No manches. Y en su ignorancia dicen estupideces. Y van con el papá y si le enseñan eso mismo, ¿qué le va a decir el papá? Le va a quebrar el iPhone todo en la cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Jamás en su vida va a volver a confiarle algo al papá.
Porque los niños de esa edad, esos sí lo escuchan. Esos no lo juzgan. Fíjate qué cabrón sería que así que llegue, papá, mira esto, y el papá, así consiste eso. Y que el papá le dé las verdaderas respuestas. ¿Sabes qué va a pasar con eso? El hijo lo va a dejar en él. Y lo va a ver después en los demás y va a decir, sí, ya me lo dijo mi papá. Porque para el papá, para los niños, los padres son dioses. ¿Sabías tú? O sea, en el ego del niño, en la mente del niño, los padres de chiquitos, los padres son los dioses. O sea, si el niño está con su papá, cree que es invencible, o sea, no le va a pasar nada. Entonces imagínate, de repente va con Dios, ¿sí? Su papá, que representa en su mente Dios, y Dios le pega, hijo de tu madre. ¿Qué hace? No, pues mejor me voy con los diablitos, ellos no me pegan, ellos no me juzgan, ellos sí me escuchan de alguna manera. ¿Sí queda claro? O sea, por eso está canijo. Está canijo. Pero una vez se acercó un sobrino mío y traía un libro de satanismo. Entonces ya les platiqué que mi papá es maestro de la Biblia. Entonces imagínate, se lo ve. No, casi se lo quiere comer vivo, ¿no? Entonces de repente llega conmigo y, oye, Jorge, ¿ya viste este libro? Y le digo, ¿de qué trata? O sea, ¿ya lo leíste? Sí, esto, otro. Digo, ¿sabías tú que en el satanismo esto? Yo le dije, esto y esto. No sabía. Digo, sí, mira, léelo, el libro, y vas a ver que va a hablar de eso. Lo leyó 5 páginas y se lo regaló conmigo. Porque yo ya lo resumí todo. Y no porque sea satanista, ¿no? Uno también hay que saber de cultura general. Yo no puedo juzgar algo que no conozco. Y él ya como que dijo, pues él ya me dijo, ¿no? ¿Para qué investigo? ¿Sí? Pero uno pierde la autoridad cuando juzga. O tú le harías a alguien, o sea, a ver, dime la neta, ¿tú aceptarías un consejo de alguien que te juzga? Dime. Hasta si estamos contados. Totalmente. O sea, a ver, dime, ¿tú aceptarías un consejo, tip, recomendación, lo que sea, de alguien que te está juzgando siempre? Que para entrar dice, eres un huevón, eres un hijo de la chingada, eres un ignorante, tú estás bien menso, yo no sé para qué te tuve de hijo. Así hay papás, yo he escuchado. Pórtate bien, hazme caso. Si el cerebro no está loco, o sea, ¿sí me explico? Principios que activan el potencial para el logro de metas, ¿sí? Les voy a decir principios muy buenos. Son conceptos así muy cortos, pero chidos, ¿sí? Que están basados en cuestiones de también cómo funciona el cerebro. Ahorita voy a exponerlos así como explicarlos, dar un ejemplo simple, ¿no? No nos da mucho tiempo para profundizar. Primero, y tiene una razón del por qué es el primero. Atención. Atención me refiero como concepto mental. ¿Sí? La atención es estar presente. ¿Qué es estar presente? Aquí, en este momento, ahora. Transpirando lo que está transpirando. No estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, en los frijoles de la olla que dejaste en la casa. ¿Sí? No estar al pendiente del celular, porque eso no es estar presente. ¿Sí? Y preparado para romper con la inercia. Lo que no existe en mi atención, no existe en mi realidad. Te explico esto lo primero. Estar presente y preparado para romper con la inercia. Si yo no pongo atención, lo que decíamos hace rato, oye, a mí mis padres me decían todos los días, hacia tu cuarto, y me encabronaba. ¿Y qué hago con mis hijos? Hacia tu cuarto, o sea, lo mismo. Entonces, no rompo la inercia porque no puse atención. Repetí los patrones. Entonces, como puse atención, ahora practico mucho gracias, por favor, qué amable, ¿sí? Porque puse atención, porque vi que en otros lados sí lo hacen y funciona.
Pero cuánta gente dice, es que yo soy así porque el mundo me hizo así. Y si quieres, soy rebelde, ¿por qué? ¿Y qué quiere decir? Yo, oiga, o sea, por favor, que un adulto diga eso es algo de niños. Todos tenemos el potencial de cambiar. Es complicado, sí, pero todos tenemos el potencial de cambiar. Sí, vuelvo a lo mismo, si tú crees que no puedes cambiar, habrá cadabra. ¿Sí? Siguiente, disciplina. Fíjate, practica la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, como lo tengo que hacer, me guste o no. Hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, como lo tengo que hacer, me guste o no. Habrá cosas sumamente benéficas para que logres tus metas que no te guste nada hacerlas. Te podría decir que el 80% de las cosas que no te gusten te van a llevar a tus metas. Levantarte temprano, ¿es agradable para el cerebro? No. El cerebro quisiera estar, si te fijas, cuando te despiertas, en ese preciso momento que te despiertas, es cuando las sábanas están adquiriendo la temperatura perfecta, ¿sí? Están así como en la medida perfecta, todo. ¿Sí te has fijado? Exactamente cuando te vas a despertar. ¿Sí? Es como cuando nuestros padres nos decían, cuando íbamos a la casa de los primos y jugábamos, ¡ya nos vamos! Y tú, apenas estábamos jugando chido, ¿sí o no? Algo así. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hacer porque nos traen muchos beneficios. ¿Sí? Empoderamiento. ¿Qué es empoderamiento para nosotros? Es habilitar mis capacidades normales del cerebro, convirtiéndolas en habilidades. Nuestro cerebro tiene habilidades normales que no las conservamos o las perdemos. Por ejemplo, nuestras abuelitas memorizaban cuántos números de teléfono, cuántos cumpleaños, cuántas direcciones, cuántos nombres. Todo. Y hoy en día, si no tenemos a San Facebook, no nos enteramos ni de nuestro cumpleaños. Qué rico, ya como ves unas felicitaciones, mira mi cumpleaños. A ese grado vamos a llegar si confiamos tanto en la tecnología. Entonces es simplemente habilitar lo que tengo normal. El cerebro tiene capacidades impresionantes normales, ¿sí? Que nuestro entorno no las habilita, que yo las tengo que buscar. Por ejemplo, hoy ni siquiera es justificable que alguien diga, es que yo no tengo éxito laboral porque tengo un muy mal jefe. Te voy a decir por qué. En YouTube hay millones de buenos jefes. Hay gente que da conferencias y da tips y empresarios que dicen cómo y todo. Entonces, si tú no tienes un buen jefe, es más, agárrate un buen libro de un buen empresario y ese, para tu mente, tú di, ese fue mi jefe. Y sabías que la mente no sabe entre lo real y lo ficticio. Lo toma igual. Lo toma exactamente igual. Entonces, si tú no tienes un jefe, léete un libro de la biografía de Steve Jobs y haz de cuenta que tú trabajas para Steve Jobs. ¿Sí? Y de repente tu mente va a empezar a seguir sus pasos. ¿Sí? ¿Será un buen jefe Steve Jobs? Y ya se murió. La que quieras que sea de éxito, ¿no? Yo digo que si la gente tiene mejores resultados que yo, me quedo callado y si dice raro, brinco. Sí, así, sea de exitoso en lo espiritual, en lo económico, empresarial, lo que sea. ¿Sí? Inocencia es tener la certeza de que todo lo bueno me va a suceder a mí. Inocencia no es sinónimo, como mucha gente lo utiliza, de estar tonto, de ser ignorante. Eso no es ser inocente. Un niño pequeño, si tú le dices, hijo, tú puedes ser Superman,
¿Él cree en eso? Sí. Él dice sí. Hay todavía un señor que se llama Nick, no tiene brazos ni piernas. Sí, me imagino que lo conoces. Y este señor, pues imagínate que no tenía brazos y piernas. O sea, ponte a pensar por un momento. Pero hubo alguien que le dijo, tú puedes hacer lo que a ti se te pegue la chingada gana. Normalmente hay, hasta donde yo sé, hay 10 personas en el mundo con su misma situación. No recuerdo el nombre de cómo se llama pues físicamente, pero no tener brazos ni piernas. Y él es el único que no tiene enfermera de 24 horas. Es decir, él todo hace solo. Casi todo. Nada, anda hasta en automóvil, surfea, juega golf, juega fútbol, o sea, como se llama fútbol, o sea, con pie, ¿cómo juega fútbol? Da conferencias, tiene empresas. Porque alguien le dijo, tú puedes hacer lo que se te pegue la chingada gana. Abra cadabra. ¿Sí? Inocencia. Y como le dijeron eso, se la creyó. Y tan se la creyó que me dejó. ¿Sí? Emprendimiento. Esta está muy buena, no se la van a encontrar en ningún lado. De hecho, ninguna de estas no son de Google ni de un libro ni nada de eso. Son cosas que hemos puesto en práctica. Incomodar a mi cerebro para recuperar conexiones o crearlas que no existían. Incomodar a mi cerebro para recuperar conexiones o crearlas que no existían. Por ejemplo, si tú observas, un niño por naturaleza es emprendedor. Tú dile, ve y habla con esa persona y va y habla con esa persona. Tú dile, puede lograr eso y va y lo logra. Tú lo pones a competir y compite, ¿sí o no? Tú lo pones a que una de los elementos más importantes de un emprendedor es aprender a relacionarse. Llega a una fiesta infantil y ¿qué hacen? Aunque no conozca a nadie. 5 minutos ya está jugando con todo y no pregunta cómo, ni cuándo, ni si tienes dinero, nada, ya está jugando. ¿Sí? Utiliza más el cerebro emocional. Por eso es emprendedor, por naturaleza. Entonces, de repente alguien nos dijo, no seas emprendedor. La gente es mala, te van a hacer mal, te van a robar, el chamaco te va a llevar, el viejo del costal, y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso perdimos algunas. Venderse, está medio loco, pero está padre. ¿Qué es venderse? Es hacerme bonito, sencillo, atractivo, funcional para el cerebro de la otra persona. Fíjate cómo te estoy metiendo a las demás personas. ¿Tú crees que puedes lograr metas importantes sin la ayuda de nadie? No. Simplemente la ropa que traemos, ¿quién la hizo? ¿Tú? Lo que te comiste hoy en el desayuno, tú lo sembraste, tú, si comiste huevos, tú, a la gallina y luego no, ¿verdad? Necesitamos de los demás. Entonces, como necesito de los demás, si él es mi compañero de trabajo y él todos los días me ve bonito en su cerebro, alegre, atractivo, enérgico, ¿sí me explico? Va a decir, será bueno lograr metas con él, ¿sí me explico? O cuando vaya y le pido un favor, lo más probable es que me diga, sí, con gusto. Pero todos los días me ve de hueva, voy pasando y ni es más, llego así. ¿Qué crees que va a pasar cuando necesite de él? ¿Sí? A eso me refiero. Entonces piensa en todo lo que es bonito para el cerebro de los demás. Éxito. Mantenerme fuera de la zona de confort el mayor tiempo posible
hasta que la incomodidad sea mi comodidad. ¿Qué tal? Hasta a mí me dolió. Mantenerme fuera de la zona de confort el mayor tiempo posible hasta que la incomodidad sea mi comodidad. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Quiera Dios. Pues que si dices, bueno, si el cerebro es mediocre, pues no le va a costar el éxito. Entonces necesitas que cumplirse eso. Entonces lo incomodo tanto que va a llegar el momento en el cual esa incomodidad va a ser su comodidad. Por ejemplo, ¿tú crees que hablar en público, así como es fácil? ¿Tú crees que la primera vez que yo hablé en público fue así? Fue así de, buenas tardes, soy sin efectiva de coworker, al revés, ¿sí lo digo? O sea, no es fácil. El cerebro me dice, siéntate, vete, desmáyate, no sé algo, para que ya no des la cocción, ¿no? ¿Cuántas veces estás enferma? Y no, para que no des. ¿Qué ibas a decir eso? Sí, que eso de pensar si es fácil o es difícil, pues depende también de la programación, ¿no? Ah, no, sí, pero me refiero, bueno. Porque hay gente que fluye demasiado. O sea, es muy rara, pero sí he conocido a una persona que, o sea, dice, ay, no, yo desde la primera vez que me paré al público, me fue súper bien y fluí mucho. Etc. Por eso, mira, porque no ha perdido la conexión. Hay gente que no la ha perdido. Entonces, para esa es natural. A un niño pequeño, tú lo paras en público así en la página y en la fiesta y todo, la tiene. La mayoría de la gente la perdimos. Entonces, tenemos que volver a recuperarla. Para la que no la perdió, sí es sencillo, es muy fácil. ¿Sí? Pero para el 99% de la gente, no lo es. ¿Sí? Seguimos. Innovación. Mucha gente cree que innovación es crear algo que no existía. Eso no se puede. Eso es invención. Todo ya existe. Simplemente se buscan maneras diferentes de hacer las cosas. Por ejemplo, mucha gente dice, es que se innovó con el celular. Sí, claro, se innovó, pero la necesidad era comunicarse. La forma en cómo se hizo la innovación. ¿Sí me explico? Entonces fíjense en qué es innovación. Hacer que lo que funciona, como ese ejemplo del celular, ¿qué funciona? La comunicación ha funcionado desde que empezamos a ser seres pluricelulares. Siga funcionando con mejores resultados. Si no da mejores resultados, fíjate bien lo que te estoy diciendo, si no da mejores resultados, no es innovación. Te pongo un ejemplo. Es algo general, ¿no? Estamos él y yo, somos hermanos y estamos por WhatsApp hablando. Aquí, güey, ya vámonos. Ah, sí, bueno, espérate, jajaja. Y estamos en eso. La tecnología debe de unir lo que está lejos, no lo contrario. O sea, ¿tú crees que si somos hermanos o padre e hijo o esposo y esposa y nos comunicamos así, tú crees que a la larga va a generar mejores resultados en la comunicación? Digo, eso así lo vemos nosotros, ¿eh? O sea, tú lo puedes definir como quieras, pero eso es porque estamos hablando de comunicación. ¿Sí? Entonces, si eso, por muy inventivo que sea, bien chingón y todo, pero da peores resultados, yo no lo consideraría innovación. 9. Empatía. Empatía viene de la palabra empatar. La mayoría de la gente dice que empatía, por ejemplo, yo soy psicólogo y a mí me enseñaron en la carrera algo que es imposible de hacer en la práctica. Decía, empatía es ponerte en los zapatos del otro. Oye, mi casa igual que yo, ¿cómo va a poner en los zapatos del otro? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso es imposible. Oye, si se le muere a alguien un ser querido, ¿cómo soy empático?
Mato también a mi mamá y él dice, ya, ahora sí ya estoy en tus zapatos. ¿Cómo? No sé si me va a entender. Inclusive llegan a la funeraria y siento tu dolor. Eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué será ser empático? ¿No tienes frío? Sí. Te voy a subir un poquito. No hay frío, pero es la temperatura para que esté menos frío. Sí, ¿qué será entonces ser empático? ¿Qué creen? Pues tratar de encontrar los registros que tú tengas de más o menos las emociones, de sentir las emociones que esa persona está sintiendo. Ok, miren, fíjense bien. Pero le voy a responder a la pregunta. Hay algo muy importante que nos ha enseñado, por ejemplo, entre muchas otras disciplinas, pero una es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística dice que es igualito que la hora cada hora. Si yo digo algo es porque lo creo y eso se va a ver representado en mi realidad. Entonces hay palabras que yo te propongo, la PNL te propone y muchos te proponen que ya no deben de existir en tu vocabulario. ¿Sí? Una es tratar. Escríbanla así. Fíjense bien, háganle, vamos a hacer un ejercicio bien fácil. Escríbanla, tratar. Imagínate que yo te digo, voy a tratar de amar. ¿Cómo te suena? ¿Te suena que sí? ¿Más a que sí o más a que no? Más a que no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no funciona. Entonces, ¿ya la escribieron? Sí. Ahora hagan esto. Así, lo que sea. Así, tráiganla, ya no existe. Porque en la realidad no existe. No existe esa palabra. Pónganse a pensarlo. No porque existan palabras significa que existen en la realidad. Por ejemplo, tampoco, pero intentar también. Probar. Bueno, probar, sí, es de. ¿Sí? Dependiendo, ¿sí? Pero dependiendo cómo la utilices. Probar, pues decir, ¿me permites probar tu café? Pues ahí sí, ¿no? Como no hiciste probar, pues me lo acabé, ¿no? Porque me dijeron en un curso que. Entonces, ¿me permites terminarme tu café? Entonces, ¿ya? Entonces, dependiendo cómo se utilice, pero el cerebro lógicamente lo entiende, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pero sí hay cosas que hay que eliminar. Por ejemplo, otra es el tengo que. A ver, pregúntate, ¿tienes que o quieres? Sí, porque tengas así. Fíjate, porque dicen muchos, no, es que sí tengo que hacer el que hacer, porque si no, ¿quién lo hace? Pueden no hacerlo. Tengo que trabajar, porque si no, ¿de qué vivo? Puedes no hacerlo, puedes morirte, elegir morirte. ¿Sí o no? Si lo quieres, es porque algo te interesa en tu vida. ¿Sí me explico? Algo tienes alguna meta, aunque no la tengas presente, pero alguna meta has de tener por ahí que sigues vivo y por eso sigues moviéndote. Si no, mira, hay pistola, hay cuerda, ¿cuántas cosas hay? Pan Bimbo, con rufles también funciona. Con rufles te puedes cortar las venas. Tantas maneras de hambre, te avientas de un quinto piso. Nomás aviéntate de cabeza, porque si te avientas de una mano no te mueres. ¿Sí? Entonces, mira, empatarme en la mayor cantidad de elementos para otorgar mejores resultados. Voy a poner un ejemplo, ese es el funeral. Yo llego a un velorio, no es mi conocido el que murió, no siento nada, pero ¿cómo me muevo en el funeral? ¿Cómo? ¿Cómo se están moviendo todos? ¿Sus movimientos son rápidos o lentos? Entonces, ¿cómo me muevo? Lento, me empato. ¿De qué color están vestidos? Oscuro. ¿Y visto de? Oscuro. ¿Sí? O por lo menos un ejemplo, ¿no? Que ellas dijeron, órale, vamos a verlo, ¿no? Entonces, a lo mejor se quitaría el suéter.
para dar a su hija, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por decir. O sea, trato de empatarme lo más que pueda. Entonces llego al velorio y ¿cómo llego así? O sea, no habla así. ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Llegas así? No, ¿verdad? A una fiesta sí, porque todo el mundo está hablando así. Entonces te empatas en esas circunstancias, ¿sí? En las circunstancias que hay. Si tu niño está jugando en el piso, ¿qué haces? Juegas en el piso. ¿Sí? Dime. Por ejemplo, tenía un jefe que no me saludaba. Yo llegaba, no saludaba, me volteaba a ver. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues, no sé. Tampoco. Entonces, ahí como, por ejemplo, él tenía sus motivos o sus razones para estar así. Y yo como empataba con él. Es que por eso le dices jefe, porque hacía eso. Fíjate bien. Voy a poner un ejemplo. Es muy bueno que lo dices. Fíjate bien. Yo me empato primero para llevarlo a mejores resultados. Sí, un ejemplo, a lo mejor es tímido. Un decir, ¿no? Es tímido. No, es un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Tímido, enojado, como tú quieras, lo que tú quieras. Eso no es problema, ¿no? Lo que sea. Entonces tú respetas el que nos saluda, ¿no? Y tú pues, así. Pero en esa misma sintonía, de repente a lo mejor tú no vas a llegar y ¡hola, jefe! ¿Cómo estás? No. Empiezas, o sea, de ese momento empiezas el debate. Jefe, buenas tardes. En otro momento, no te contesta. Jefe, buenas tardes. ¿Sí? Y le intentas. Si la persona no responde y tú honestamente hiciste todo lo necesario ¿qué hacer? Yo pienso que no es como dejar de hacerlo porque de todos modos tú ya estás mostrando la calidad de persona que Ok. ¿Qué hacer? Miren, por ahí escuché un dicho una vez que decía, no eres un árbol, muévete. ¿Te gusta estar en un entorno así? A mí no, me muevo. Te respeto. A partir de ese momento, yo intenté todo, eso redefine nuestra relación. Pero ¿Sí no sería como prudente, digo, requiere un gran patrón para hacer eso, pero también no sería prudente decirle al jefe sus actitudes solamente. No, por eso digo, haces todo lo necesario. Ahorita lo puse, hay tantos ejemplos, ¿no? Que se pueden poner. Haces todo lo necesario, ya que tú dices, la neta sí le eché ganas, hablé con él, le dije, no hubo respuesta. No salirte nada más. Sí, claro. Sí, no hubo respuesta, redefino. Quiero seguir en ese ambiente, quédate, no hay problema. Porque hay gente que le gusta ese ambiente, así como hacer novelas pues, de los trabajos. Le encanta que fulano me la llevó mal y que el jefe no sé cómo. O sea, le encanta, pero a mí no me gusta. Sí, exactamente. Como a mí no me gusta, me muevo. No soy nada. Inclusive en la empresa donde nosotros somos parte de un corporativo y tenemos empresa Vocablo. Yo empecé Vocablo hace 9 años y feria. Fui el primer contratado de esa empresa. Y de repente Vocablo, y yo dije, no, yo quiero crear otro espacio, otra cosa, y creamos, sí me explico, otra empresa. Y al rato otra cosa y otra cosa. ¿Sí me explico?